¿Qué es lo que nos produce terror? ¿Qué es el miedo? Muchas personas lo consideran como un sentimiento negativo, y eso debería ser erróneo. Más bien, es erróneo, ya que si la consideramos una emoción, es una de las más vivas, una de las que más nos hacen apreciar la vida, la que nos conmueve con lo más delicado, con lo que nos vuelve racionales. El miedo es algo importante en el pensamiento humano. Si no existiera terror en el mundo, no existirían muchas cosas importantes, o quizá la raza humana se hubiera extinguido hace ya varios siglos, o tal vez no hubiésemos evolucionado hasta este punto actual. El miedo hizo que la persona que le teme a la oscuridad cree la luz, que la persona que le teme a la maldad predique la bondad. Pero, ¿por qué tenemos miedo? Esto tiene que ver con nuestra niñez. En esa etapa de nuestras vidas se tiende a formar los miedos, el terror más duradero que puede perseguirnos hasta la muerte. Generalmente provocado por traumas que pudo provocarnos alguna persona cercana o la mala impresión sobre algo. Generalmente se empieza con los payasos, a veces su aspecto llega a incomodar a las personas, a los niños, llegaría a darles miedo, inducirles terror. Realmente es muy difícil saber lo que causó el miedo a una persona a algo, porque no podemos afirmar los recuerdos que se tienen. No es que haya algún tipo de conspiración, más bien nuestra mente es la que conspira sola. No hay nada que nos modifique los recuerdos. Somos nosotros quienes con el pasar del tiempo tendemos a deteriorar nuestra memoria. Pero lo que a mí me aterra de esto no es olvidar algo, sino pensar que he vivido una mentira. Por eso es muy complicado averiguar cuándo se origina un miedo o un terror, pero las personas generalmente tendemos a temerle a lo que atenta contra nuestros principios, ideales o nuestras costumbres. El ser humano actual ha sido mal acostumbrado a recordar todo, porque nos aferramos a lo que nos acostumbramos. Eso es algo malo de cierta forma. Si es algo material, simplemente es malo, porque es algo que no debería afectarnos. Lo que debe ser importante en nuestras vidas es la convivencia con las personas a nuestro alrededor. Las más importantes, sin duda, pero tampoco depender de ellos, porque en cualquier momento puede ocurrirles algo, o nos pueden fallar, y es ahí donde generalmente aparece el terror en lo que nos puede causar. No le tememos a la oscuridad, sino a lo que puede sorprendernos estando ciegos. No le tememos a las personas, sino a que las personas lleguen a lastimarnos. Aunque es difícil de saber qué lo causa, ya que también existen las fobias que no son algo en concreto, son muy impredecibles sobre todo. Además, hay muchas fobias catalogadas como reales. Existe la fobia a las arañas, la que más he escuchado de hablar. También existe la fobia a las palabras muy largas, algo extraño. Pero eso no es terror, eso es miedo, es incomodidad. Nos sofoca a algo a lo que le tenemos fobia. El terror es mucho mejor que eso. Es algo que nos pone a pensar bien las cosas. Pero al mismo tiempo podríamos decir que el miedo nos limita, nos paraliza si es que nos lo llegamos a encontrar cara a cara. Por supuesto, la manera más fácil, en mi opinión, de superar un miedo es enfrentarlo y mantener la calma. Tiene dos posibilidades: tener el mayor trauma de toda tu vida o sentirte como todo un héroe después de vencerlo o al menos encararlo y no haber caído fácilmente. La derrota no es algo a temer, siempre se aprende de los errores, así que puedes preguntarte en qué fallaste y por qué no hiciste más de lo que lograste en vez de arrinconarte mentalmente odiándote. ¿Cómo afecta el miedo al cuerpo? La manifestación fisiológica del miedo se da en el cerebro. Ocurre porque el cerebro está todo el tiempo escaneando a través de los sentidos todo lo que sucede alrededor de la persona, incluso cuando duerme. Si en algún momento detecta un peligro, se producen cambios físicos inmediatos que pueden favorecer el enfrentamiento, la parálisis o la huida. En el cuerpo, se incrementa el metabolismo celular. El corazón bombea sangre a velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral y la coagulación sanguínea. Se detiene el sistema inmunitario, al igual que toda función no esencial. Se dilatan las pupilas para facilitar la admisión de luz.
la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. El sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante y los lóbulos frontales, encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactiva parcialmente. Taquicardia, sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta. Falta de armonía en los riñones, lo que puede hacer que las personas se orinen involuntariamente. Todo facilita la respuesta del cuerpo ante el miedo y ocurre en todo tipo de terror. Claro que también puede haber consecuencias negativas, como si lo que se experimenta es un miedo intenso o un trauma, este queda fijado en la memoria con mayor intensidad. Esto tiene lógica evolutiva. Lo que daña se fija con mayor fuerza que aquello que le da placer, porque resulta más adaptativo. Basta quemarse una vez con fuego para no volver a posicionar sin cuidado cualquier parte del cuerpo sobre una llama. Si alguien se olvidara inconscientemente de esto, se podría quemar día tras día. ¿Cómo afecta el miedo a la mente? El miedo hasta ahora descrito guarda relación con el mundo real, pero también existe el miedo imaginario o neurótico, que no tiene correspondencia con el peligro. Le sucede a aquellos que evalúan por demás algo que tienden a hacer y terminan por imaginar el peor de los escenarios posibles. Uno que no tiene por qué ser el más probable o ni siquiera ser tan perjudicial como se lo supone. ¿Cómo se enfrenta al miedo? Se puede enfrentar al miedo de distintas maneras. La más sencilla es enfrentarte, valga la redundancia. Pero cuando veas que cosas algo tontas como el miedo al presentarte a un público o hablar con una persona será completamente eliminado cuando lo hagas. Si tienes miedo de dar una mala impresión, ese miedo simplemente se irá después de lo que enfrentes y lo vuelvas a hacer. El problema es que no debes ser muy crítico contigo mismo. En cuanto al tiempo que toma eliminar el miedo en estos aspectos, depende de la persona y la convivencia que tenga con las personas a su alrededor. El miedo es una fuerza natural. No es mi miedo o su miedo, es el miedo. Existe de forma independiente a las personas. Hay algo en nosotros, también fuera de nosotros, que se llama miedo y que tiene una función en la naturaleza, como el sol, la luna, el agua, la tierra o cualquier elemento. El miedo forma parte de la naturaleza y tiene como función proteger, por increíble que parezca. ¿Pero a qué me refiero con el terror humano? Es algo a lo que cada ser viviente y pensante de este mundo en el que vivimos le teme. Algo que nadie puede negar. Y todos alguna vez ya lo hemos vivido. Y no quisiéramos volver a sentirnos inseguros. Es el cambio. Todos los seres sociales que conviven en un grupo de similares tienen miedo al cambio. Le teme. Es un mayor terror. Que después de mucho tiempo acostumbrados al día a día, el estar con ciertas personas que apreciamos, esa armonía que se llega a adquirir después de la costumbre, algo que sin duda nadie quiere cambiar. Niños soñando ser adultos, adultos soñando ser niños. Los adultos saben perfectamente que la niñez a la que se acostumbraron la vivieron junto a sus seres queridos. Fue algo especial. Un niño, en cambio, no piensa tan siquiera en si sus padres algún día morirán. Solo vive soñando con un futuro lleno de libertad. Y es triste ver cómo luego se dan cuenta que el ser adulto no es hacer lo que quieras. El tema de la libertad lo trataré en su momento. Nadie quiere que la armonía a la que se llegó a acostumbrar se derrumbe algún día. No solo la armonía. Es triste pensar que hay personas que se acostumbraron incluso a la maldad y le temen al cambio. Le temen a que aquella maldad se convierta en bien porque es algo desconocido. El tema de lo desconocido tiene que ver con el cambio, porque todas las personas confían en algo, confían incluso en sí mismos, y el cambio que lo desconocido puede traer es lo que se teme. No le tememos a los fantasmas, sino a lo que nos pueden hacer. No le tememos al fin del mundo, sino a lo que puede destruir. No le tememos a un nuevo líder, sino a lo que él puede cambiar. No le tememos a las personas, sino a lo que pueden marcar en nuestras almas.